La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gerardo Hernández González, periodista, director de Espacio 4, nos acompaña vía telefónica. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, Marcela, todo el auditorio. Un placer estar con usted nuevamente. Gracias por acompañarnos, Gerardo. Y bueno, pues para conocer tu opinión y la compartas con el auditorio sobre el debate de los candidatos a la presidencia y de este nuevo formato con participación de ciudadanos, ¿te satisfizo? ¿Te quedó a deber? ¿Cuál es el balance que haces tú de este ejercicio democrático? Sí, pues contrastando este debate con el anterior incluso y con los previos que históricamente se han efectuado en México, desde que hubo el 12 de mayo del 94 entre Zedillo, Diego Fernández y Cuauhtémoc Cárdenas, fue mejor. Aquí lo que faltó evidentemente por parte de los candidatos fue mayor precisión en las propuestas, mayor contundencia en los argumentos. Vimos a un López Obrador que fue a hacer su tarea, a un MIF que fue a hacer la propia, y a Anaya que también cumplió con la expectativa. De Jaime Rodríguez de Bronco no vale la pena perder tiempo, como tampoco valdría la pena tomarlo en cuenta en los debates, como ocurre en Estados Unidos, donde participan los candidatos con mayor intención de voto. En México no ocurre así y debería ser tomado en cuenta también ese elemento. ¿Quién ganó el debate? Lo ganaron todos, según sus respectivos equipos de campaña, según sus estrategas. Y de alguna manera, efectivamente, lo ganaron todos. Me explico. Cada quien iba con una intencionalidad muy concreta. López Obrador, de mantener su discurso, mensajes muy breves, mensajes cortos, que se penetraran en el subconsciente y en el consciente de los mexicanos. La mafia del poder, como se ha comentado en este espacio, la honestidad que tiene, los señalamientos de corrupción para José Antonio Meade y para Ricardo Anaya. José Antonio Meade fue pues a tratar de convencer a los mexicanos que tiene más experiencia que López Obrador y que Anaya. Y efectivamente la tiene, porque quien representa al gobierno, siendo candidato de un partido político, en el PRI, tiene toda la información que los demás aspirantes no poseen, simplemente por no formar parte de ese gobierno. Vimos en los debates de Estados Unidos, en los 3 debates entre Hillary Clinton y Donald Trump, justamente lo mismo. Una candidata del Partido Demócrata que había sido secretaria de Estado norteamericana, que fue esposa de un presidente durante 2 periodos y con mucha información. La información que maneja, que tiene, que posee algún funcionario público. El problema de José Antonio Meade es lo que representa más que él. Vimos una intervención de un académico que no transmite mayor emoción, que no transmite mayor conexión con los mexicanos, de un tecnócrata que conoce las teorías de políticas de Estado, de gobierno, un funcionario indudablemente capacitado. De otra manera no hubiera sido secretario de Hacienda 2 veces, de Sedesol también, y ni canciller. Y a un Ricardo Anaya, conocedor, con mucho dominio escénico, con una gran elocuencia, él difundió unos mensajes, un video previo al debate, donde estaba ensayando en una perilla de box, y es más contundente en sus expresiones, en sus planteamientos. Por otra parte, vimos también a un Jaime Rodríguez, insisto, desdibujado por completo, que no tiene nada que hacer en ese tipo de debates. ¿Cuál va a ser la diferencia en este sentido, en este caso del debate? Va a ser la intención de voto que se presentará pues evidentemente hasta el día 1 de julio. Mientras tanto, habrá que esperar en un primer efecto cuáles son las tendencias y el impacto que hayan tenido el debate en las encuestas, la intención de voto. Siempre se toma como referencia en este tipo de ejercicios el debate que tuvieron John F. Kennedy y Richard Nixon en Estados Unidos, que lo gana Kennedy, a pesar de tener más experiencia de gobierno Nixon. Sin embargo, entonces la televisión apenas empezaba en Estados Unidos y en el mundo, a diferencia de hoy, que nos enteramos instantáneamente de lo que ocurre o no ocurre, porque hay noticias falsas en el mundo
y en México de lo que sucede. Entonces hay que ver, insisto, el impacto que tenga en la intención de voto. Para mí que no va a modificarse sustancialmente. López Obrador, insisto, fue a fijar en la mente de los mexicanos lo que son los ejes de su discurso, la corrupción del gobierno, la mafia, como él la llama, del PRI, del PAN, la falta de resultados del gobierno del presidente Peña Nieto. Según el Coneval, en cerca de 20 estados aumentó la pobreza en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es una barbaridad. Entonces, el gasto público en programas sociales que ha tenido más que nada una orientación clientelar para obtener votos, pero sin embargo este solo dato del Coneval dado a conocer el fin de semana anterior es un lastre muy pesado para el gobierno actual y también para su candidato. En el caso de Mir, insisto, el señalamiento que le hace a López Obrador por la postulación de Nestora Salgado fue una verdad a medias. Efectivamente estuvo acusada, fue detenida el de agosto del 2013, posteriormente liberada en marzo del 2016. Sin embargo, fue considerada como presa política por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Es decir, están utilizando los candidatos los recursos que tienen a su alcance para tratar, más que para tratar de convencer a los mexicanos de que voten por ellos, para tratar de descalificarse mutuamente. Lo que yo observo en el caso del PRI es una atención más allá de lo razonable en empeñarse en que no gane López Obrador más que en que gane José Antonio Meade. Es decir, la obsesión de tanto de Anaya como de José Antonio Meade es disminuir la ventaja que tiene López Obrador con respecto a los dos. El más cercano es Anaya y el más lejano es Meade. El propio López Obrador advirtió que lleva una ventaja de 25 puntos porcentuales, que en votos equivale a 12.5 millones de sufragios. Es una ventaja muy considerable. Ya entró la campaña electoral en su fase final, en su segunda parte, en su segunda etapa. Entonces esto se va a acelerar más en los próximos días, las campañas. Viene el Mundial que va a distraer a la sociedad, a los mexicanos del tema electoral, de tanto este aluvión de spots que existe. De manera que, insisto, cada quien fue de los aspirantes presidenciales a cumplir un guión, una estrategia. Se vio ahora un López Obrador irónico, bromista, incluso sonriente, lo que no tuvo en todos los debates previos. Aún Meade, insisto, tratando de descalificar entre los electores a López Obrador, y a una Anaya que en el tema de quién habría ganado el debate, para mí lo ganó nuevamente Anaya, el segundo debate, igual que el primero. Falta el de junio, en el cual, insisto, no creo que se modifique sustancialmente la tendencia de la intención de voto, porque, repito, el candidato del gobierno, en este caso José Antonio Meade, tiene toda la información, evidentemente, de una administración, pero también carga con todos los pasivos de un gobierno que no le ha dado al país los resultados que prometió Peña Nieto en campaña. Vemos más corrupción, México descendiendo aceleradamente en los índices de transparencia internacional, mayor impunidad, un país donde se castiga una mínima parte porcentual de los delitos que se cometen, mayor pobreza, mayor impunidad. Vemos cómo en otros países la presidenta expresidente de Argentina, Cristina Kirchner, es también procesada por delitos de corrupción, y en México no pasa nada, a pesar de que tenemos casos escandalosos como el de la estafa maestra, como el caso Odebrecht, que no tiene en prisión ni siquiera en proceso ningún funcionario público, mientras que en el Perú, Ollanta Humala y su esposa fueron encarcelados. En Perú también el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a la presidencia porque una de sus empresas recibió $800,000 de Odebrecht, mientras que aquí en México Emilio Lozoya recibió $10 millones y no ha pasado nada. Entonces, insisto, la principal carga de José Antonio Meade, más allá de las cualidades, de las virtudes que tenga, es justamente representar un gobierno como el de Peña Nieto, que no únicamente no ha dado resultados al país, sino que lo ha hundido en un descrédito internacional.
en el tema de la migración, que es el tema fuerte. Un golpe efectista de Ricardo Anaya fue mostrar justamente la fotografía de Peña Nieto recibiendo a Donald Trump después de una precampaña de Donald Trump basada en insultos, en agravios contra México. De manera que, insisto, este es el contexto general del debate. Sí faltó, insisto, mayor contundencia, mayor argumentación, mayor solidez en las exposiciones de cada uno de los candidatos. En este tema reprueban todos, pero sin embargo, insisto, cada quien cumplió un guión, se apegó a una guía para tratar, insisto, de alcanzar a López Obrador. Habrá que ver el resto de la campaña. Ya falta poco para que termine, 10 días para que termine mayo. Junio tendrá el inconveniente del Campeonato Mundial de Fútbol, y difícilmente podría, insisto, moverse la tendencia de voto, a menos de que ocurra algún error monumental de López Obrador. Se insistió previamente en el estado de salud del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Estuvo todo el tiempo de pie López Obrador. Meade se sentó en varias ocasiones. Como en el boxeo, el pugilista que trata de transmitirle al público y a su rival que está en muy buenas condiciones a pesar de los golpes que ha recibido, es justamente ir al banquillo y no ocuparlo, estar de pie mientras transcurre el minuto de descanso, y fue lo que hizo en esta metáfora López Obrador, estar de pie todo el tiempo, sonriente, con algunas ocurrencias como la de guardarse la cartera cuando se acercó a Anaya. O la de Riquín Canallín, que fue tendencia, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, insisto, la estrategia de López Obrador es muy evidente, es muy concisa y da muchos resultados. Fijar mensajes cortos en una población que está muy ocupada, que está muy acelerada, que tiene en las redes sociales límites de texto para transmitir mensajes. Es lo que está haciendo López Obrador. Es lo que hizo en Estados Unidos Donald Trump. Quien gana los debates es Hillary Clinton, porque trató de convencer a Estados Unidos de su experiencia en el gobierno. Sin embargo, es una figura política también muy cuestionable, Hillary Clinton, a la cual Trump acusó insistentemente de corrupta, como insistentemente acusa a López Obrador de corruptos tanto a José Antonio Meade como a Ricardo Anaya. Mensajes cortos, contundentes, repetitivos. En el tercer debate veremos al mismo López Obrador, hablando de la mafia del poder, hablando de que el gobierno de Peña Nieto es corrupto, hablando de la simbiosis PRI-PAN que ha hundido al país, y lo que habló Trump en sus debates fue justamente el muro, a regresar a Estados Unidos a la grandeza de ese país que había perdido según Trump, lo cual en mucho aspecto tiene razón. Lo que ofrece aquí López Obrador es justamente regresar a un México de crecimiento, de menos pobreza, donde el gobierno gobierne, los empresarios produzcan y los políticos hagan su tarea, donde se ataque la corrupción. Entonces vemos un mensaje de López Obrador repetitivo, reiterativo, que mueve los sentimientos de millones de mexicanos agraviados, y no únicamente agraviados, también perjudicados en sus economías familiares, empresariales, por la corrupción que le cuesta al país miles de millones de dólares cada año. Entonces, insisto, difícilmente se van a salir de esa línea los candidatos, porque es la que en el caso de López Obrador más resultados le ha dado, la que José Antonio Meade pretende que lo suba en la intención de voto, y la que puede colocar o afianzar y reforzar a Ricardo Anaya como la segunda opción frente a López Obrador. El balance final, en mi opinión, es que la carrera presidencial sigue centrada en López Obrador con una ventaja importante y con posibilidades de crecimiento Ricardo Anaya, mientras que José Antonio Meade, por representar los intereses de un gobierno que ha dado al país malas noticias casi a diario, carga con ese lastre muy pesado que le impide avanzar en la preferencia de los electores para el 1 de julio. Sin embargo, Gerardo, no sé cuál sea tu opinión, que hemos visto que en muchos de los debates
los que ganan el debate no son los que ganan la elección. Digo, lo vimos con Hillary Clinton y Donald Trump. Se daba como ganadora de los debates a Hillary Clinton por sus argumentos más contundentes, por su mayor capacidad de estar centrada y diciendo lo que tenía que decir. Lo estamos viendo también aquí en México con Ricardo Anaya, al igual que tú, otros analistas también coinciden contigo en que Anaya ganó el debate. Sin embargo, sigue la diferencia muy pronunciada, y lo vimos también en las elecciones donde Diego Fernández de Ceballos ganó el debate presidencial y sin embargo perdió la elección. ¿A qué atribuyes tú eso? Sí, esto se debe a la cualidad argumentativa de cada candidato. En el caso de Diego Fernández de Ceballos, es un tribuno, es un orador reconocido. Sin embargo, en una entrevista, en una confrontación que tuvo con López Obrador en televisión le ganó a Diego Fernández. Cuenta mucho el estado de ánimo de la población, y la encuesta es una medición que no pasa de allí. Es decir, si uno se toma la temperatura, la presión puede ser X grados, y en este caso el impacto de las encuestas es muy inmediato y no incide mayormente en la intención de voto. En el caso de Hillary Clinton concurren dos cosas: una, que era la favorita según la mayoría de las encuestas, y otra, que ganó los debates. En el caso de México vemos otro formato, porque han sido 5 y 4 los aspirantes presidenciales que han participado en los debates. Es decir, la atención se distrae entre 4 o 5 según el caso. Ahora, la presión la tiene siempre el candidato que representa al partido en el poder. En este caso, Hillary Clinton sí evidentemente tenía mayor experiencia y la tiene que Donald Trump, como también la tuvo en su momento Al Gore y otros candidatos presidenciales de Estados Unidos que han surgido de un gobierno y que no ganan la elección. En el caso de México, la atención se centra en 3 aspirantes: López Obrador como puntero en las encuestas, Ricardo Anaya como segundo lugar y José Antonio Meade como representante del gobierno. En este caso, la intención de voto por Meade, insisto, está estancada y a veces tiende a la baja. Efectivamente, el hecho de que se dé como ganador a Ricardo Anaya en los 2 debates no le garantiza que ese resultado repercuta o se replique en las elecciones. En este tipo de factores cuentan mucho otros elementos. En el caso de México, insisto, lo que cuenta es la experiencia que tiene en tierra López Obrador, que no es un tribuno. López Obrador ni en concentraciones masivas de pronuncia discursos que conmuevan a la población. Lo que toca son fibras y sentimientos. López Obrador puede ser muy mal orador, pésimo para convencer a través de la oratoria, pero tiene otros recursos que lo conectan con la sociedad. Es decir, apela a valores, a sentimientos, a agravios y hace acusaciones. Sus mensajes son muy cortos, llegan más directamente a la población, claro, y en consecuencia se arraigan con mayor durabilidad. En el caso de Anaya tiene también el peso de 2 gobiernos panistas que fueron un absoluto fracaso, incluso en la lucha contra la corrupción. En el caso de Meade, su gran reto insalvable es convencer a los mexicanos de que el gobierno de Peña no fue tan malo, cuando estamos viendo todo lo contrario, que fue un gobierno que fracasó prácticamente en todo lo que emprendió, que hay niveles de corrupción como nunca se habían visto, y que hay, insisto, en términos de impacto de programas sociales, también un fracaso, porque casi 20 estados de la República tuvieron un incremento en la pobreza. Bien, Gerardo, pues como siempre, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario de ustedes por la invitación. Gerardo Hernández González, director de Espacio 4. Gracias.